Tenemos que esperar siempre los ecuatorianos que venga el embajador, y justo el embajador de Estados Unidos, para decirnos que acá los narcos controlan todo, controlan la policía con los narcogenerales y ahora controlan también la justicia. Mientras tanto, el gobierno acusa de narcopolíticos y de que tenemos narcocandidatos a todo el mundo. Acusó de que el narco financia las protestas de junio sin presentar una sola prueba. ¿Cómo entendemos esto? Bienvenida, buenos días. Hola, buenos días, Alexis. Un gusto estar con ustedes como siempre y un saludo a todas las personas que nos siguen y nos escuchan. Bueno, creo que ese pronunciamiento lo que refleja es que tenemos un gobierno inepto que ha sido incapaz de tomar acciones, ¿no? Y que tiene que esperar a que otros actores vengan un poco a decirle, mire, esto es lo que está pasando, cosa que todos los ecuatorianos lo venimos viendo, no de ahora, no hace un año, hace 2 años, sino cerca ya de 10, 12 años que se habla de la necesidad de una reforma en el sistema de justicia. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo conducirlo adecuadamente? Esa es la gran pregunta que tenemos que resolver como sociedad, como país, como Estado. Entonces ahí vemos esa incapacidad reflejada de tomar esas acciones, pero también vemos ahí dos temas, un tema de transparencia y un tema de responsabilidad. Un tema de transparencia, ¿por qué? Porque tuvimos el pronunciamiento de los narcogenerales, eso no se tradujo en ninguna lista específica Ujú. de actores que hayan sido, ¿no es cierto?, realmente investigados y hayan sido sancionados adecuadamente. Se hizo el anuncio y después de eso no se volvió a decir nada. Lo mismo estamos observando ahora con el tema de la parte judicial y todo el sistema de justicia. Entonces, si ya se hacen ese tipo de anuncios, lo que esperaríamos es que los actores involucrados, el gobierno, pero también los quienes están a cargo del sistema de justicia, tomen acciones dentro de sus instituciones. Con el tema de narcogenerales no tuvimos ningún desenvolvimiento, ningún tipo de acción. Hemos venido pidiendo de manera reiterativa que es importante que se analicen los mecanismos de transparencia, de control interno de estas instituciones, de policía y Fuerzas Armadas, pero eso no ha sucedido, se lo sigue manejando de manera muy interna sin que eso sea transparentado. Tuvimos los hechos que se observaron durante el trágico feminicidio que se vivió en la escuela de policía, tampoco fue una razón mucho más potente, debía haber sido una razón mucho más potente para iniciar realmente una reforma de esos mecanismos internos de control, pero el gobierno no hace nada. ¿Por qué no hace nada? Porque el gobierno está en este momento intercambiando estabilidad democrática a cambio de privilegios, no a la institución policial, porque si fuera así, se preocuparían del policía que está en el UPC, del policía que tiene que hacer el patrullaje, sino de mantener a un mando institucional contento, con privilegios, en lugar de realmente buscar generar acciones reales para esa depuración tan necesaria que necesita la policía y las Fuerzas Armadas. Eso por un lado. Pero por otro lado, también ahora con los anuncios del tema del sistema de justicia, se esperaría que quienes están al frente de eso, incluyendo también el rol que tiene que cumplir el Ejecutivo, que hasta ahora no ha podido restituir un Ministerio de Justicia que tenga las capacidades técnicas, presupuestarias para poder coordinar adecuadamente con el Poder Judicial, y al contrario se ve cada vez más afectado y opacado por los hechos de corrupción. Lo último, la noche de ayer, de los informes que son presentados para la liberación de ciertas personas privadas de la libertad que vienen justamente en esa línea de no transparentar y nuevamente refleja la necesidad de depuración tanto de las instituciones que tienen a cargo la fuerza pública, pero también las instituciones que tienen que cumplir con la aplicación de la ley, que no solamente depende de lo que es el sistema judicial, sino donde también están involucrados otros funcionarios, incluso del Ejecutivo. A ver, doctor Andrade, usted ha dicho algo que me deja, o sea, digo, eh, creo que es lo que está pasando. Nosotros hace mucho tiempo atrás lo veníamos comentando también. Obviamente usted investiga estos temas y lo dice con mucha mayor precisión. eh, pero que la policía sea la que tiene de alguna forma secuestrado al poder político. eh, Nos demuestra de que tenemos al mando gente que no quiere o no puede tomar decisiones. Y, por ejemplo, la reestructuración, la depuración de un organismo como la policía tiene que ver con, digamos, la decisión política de querer hacerlo. Entonces, si como van las cosas y seguimos manteniendo los privilegios, además de una cúpula, usted lo ha dicho perfectamente bien y eso se puede hasta graficar,
con lo que pasó con la policía Verónica Songor en Guayaquil. Hace pocos minutos, Osvaldo Moreno, guayaquileño, nos relata de que cerca de su casa hay una UPC que se está cayendo a pedazos y que antes, en el pasado, hace mucho más tiempo atrás, en el gobierno de Correa, habían 10, 15, 20 policías en la UPC y ahora hay una mujer en la UPC. Algo parecido a lo que pasó con Verónica Songor, a quien fueron 10 criminales y la asesinaron. Entonces, no están cuidando, digamos, o beneficiando a la institución de manera general, sino están beneficiando únicamente a una cúpula. Y si no tenemos, digamos, autoridades que decidan finalmente tomar el control de esto, tratar de reestructurar, de modificar los comportamientos, las formas, la formación de la policía, la cosa finalmente no va a cambiar, pues, doctora. Entonces seguimos así, nos cruzamos de brazo, la Asamblea tiene la posibilidad de fiscalizar, de hacer control político. ¿Qué otro camino nos queda? Bueno, sí, ese es un tema lamentablemente de toda América Latina, de la transición de los gobiernos dictatoriales a realmente gobiernos democráticos, ¿no? Cómo construir relaciones civiles militares y cómo generar realmente un control civil democrático sobre las Fuerzas Armadas y la policía, ¿no? Y normalmente eso se ha tenido, no se toman decisiones, no hay decisión, porque obviamente esa decisión política, si son gobiernos débiles como el actual, puede tener repercusiones, ¿no? Puede afectar su estabilidad, su poder político electoral y obviamente no, en términos políticos no es rentable. Pero esa decisión política de democratizar las instituciones, tanto militares como policiales, es fundamental para tener democracias realmente que estén al servicio de la gente y que no respondan a privilegios de corporaciones o de grupos que se encuentran en el poder. En este caso, estamos hablando de una necesidad de que se revisen esos mecanismos internos de control. Ya lo dijeron actores externos, la necesidad de mirar qué es lo que está pasando con las Fuerzas Armadas, con la policía, y cada día vemos episodios de actores involucrados en hechos de corrupción, pero también en lo que pasó con Don Nasa. No hay que perder la memoria, teníamos que hacer el análisis, la evaluación de este año, y creo que este año está marcado por eso, por anuncios de narcogenerales que después se vieron eso, ¿no es cierto?, materializado en hechos puntuales específicos de miembros de Fuerzas Armadas, de la policía, involucrados en sistemas de captación de dinero, de lavado de dinero, que no es menor, también vinculados al tema de narcotráfico, delincuencia organizada. Hemos visto cómo al interior de las cárceles permanentemente seguían ingresando armamento de grueso calibre aquí en la penitenciaría del Litoral. Yo también estoy en Guayaquil, cómo se hacen fiestas, a la mirada de todos quienes tienen que cumplir con el rol de cuidar esos espacios. Entonces, hay un tema fundamental estructural de fondo, que es la depuración, la revisión de esos mecanismos, pero también de una reforma que es importante para ciudadanizar y democratizar estos órganos para que realmente cumplan con su misión y su deber y puedan, ¿no es cierto?, funcionar adecuadamente. Y a eso se le suma el último anuncio, que también nos recuerda algo, como decía, que ya se ha venido, no desde ahora, sino de siempre, de un sistema de justicia que necesita una reforma, que necesita fortalecerse, que necesita recursos, que necesita también tener un proceso de depuración de esos actores, porque también son objeto de reclutamiento, de penetración de la delincuencia organizada, del narcotráfico. Es importante que eso también sea una prioridad, pero tampoco vemos una decisión política al respecto sobre eso. Vemos al contrario que se mantiene ese discurso de politización del ámbito de la seguridad, que ese es otro tema estructural de este año, fortalecido con la movilización de junio de este año, donde al opositor político lo que se hace es calificarlo como narcopolítico, o se lo busca relacionar con delincuencia organizada, con narcotráfico, pero no viene acompañado eso con ningún tema de evidencia, ninguna prueba. Y esa politización de los ámbitos de seguridad le hace mucho daño a la mirada técnica real que debería tener el gobierno para poder abordar estos temas adecuadamente. Pero fíjese usted, doctora, y tenía acá dos cosas que le quería consultar, pero usted con esta última reflexión que hace me da lugar a plantearle otra inquietud que tiene que ver con lo que ha sucedido en las últimas horas. El presidente está en una franca campaña electoral, entonces los buenos de aquí para acá ha dicho, los que creemos en la democracia y vamos a apoyar la consulta. De aquí para acá los malos que votan no porque son narcotraficantes.
Entonces él ya ha dicho que los que votan no son narcos, los opositores son narcos, tal como usted lo ha mencionado. Pero resulta que ayer el SNAI, ¿no?, que está bajo el mando del gobierno nacional, emite 299 documentos que facultan que un tipo como JR, que es líder de una de las bandas delincuenciales que ha metido miedo en todo el país, pueda salir en libertad y beneficiarse de estas acciones, ¿no?, como la prelibertad, que fueron tan cuestionadas, por ejemplo, en casos políticos como el de Jorge Glass, en donde el SNAI incluso ha entrado a jugar en esta cancha, presentando acciones y demás para evitar que Glass recupere la libertad. Pero en este caso no, emiten 299 documentos funcionarios del gobierno para dejar en libertad a JR. Entonces ahí, ¿en dónde queda el famoso discurso este de la narcopolítica que ha tratado de implementar el gobierno? Bueno, creo que hemos visto con el anuncio, el anuncio internacional de los narcogenerales, el anuncio de estos días del tema de los narcojueces y los hechos que hemos visto como ecuatorianos en estos días, en este último año, lo que nos evidencia es que en este momento es donde más complicidad se observa hacia la actividad narcodelictiva y de narcotráfico. ¿Por qué? Por la falta de acción. Pongamos como ejemplo lo que sucedía en las cárceles. Ya se conocía lo que estaba pasando al interior de las prisiones. Ya se sabía que estaban haciendo estos ingresos de armamento, de drogas, que no había un control. Se demoraron cerca de, no sé, creo que 8 meses en poder ejecutar el censo penitenciario. Se hicieron las recategorizaciones o se hicieron las movilizaciones a otras prisiones sin tener realmente un sustento técnico de cómo se iba a hacer, qué es lo que qué tipo de privilegios se intercambiaron ahí. Entonces, no se ha dado el presupuesto adecuado a la policía para que pueda dar mantenimiento a sus capacidades básicas. Se han demorado. Recién se hizo una entrega pequeña aquí en Guayaquil, pero se hizo un anuncio a inicios del año de $1.200.000.000, un poco para contentar y tranquilizar a la fuerza pública, para que un poco se ponga nuevamente a la alfombra al poder político, pero no lo vemos traducido ahora en el presupuesto general del Estado para los próximos años. Entonces, realmente, incluso ante esos ofrecimientos que se hicieron, es como que incluso no los mantienen y se burlan de quienes estaban, ¿no es cierto?, comprometiendo esos recursos para darles al menos insumos básicos para que puedan realizar su trabajo. Hemos visto historias de policías que están en las UPCs que tienen que comprar sus propios chalecos antibalas, tienen que buscar comprar sus sprays para defenderse, etcétera, poder ver cómo pueden proteger sus lugares de trabajo. En esas condiciones tan degradadas de trabajo, ¿cómo puede actuar una policía de manera profesional y cómo puede actuar una policía de manera técnica? No se puede. Entonces hemos reducido la O los capacidad. guías penitenciarios, pero que recuerde que hace unos días graduaron a 1.300 guías penitenciarios y después se dio a conocer de que los guías no tenían ni chalecos, ni implementos, ni botas, ni nada, no tenían nada, iban a trabajar como que uno va a la oficina nomás. Sí, incluso muchos de ellos estaban como, entre comillas, pasantes, practicantes dentro de algunos operativos. Se están haciendo reclutamientos de miembros de la policía de manera express, también reveladas en varias historias que se han hecho, entrevistando a miembros de la fuerza pública. Entonces se pone en peligro la vida de los propios policías y eso es lo que me refería, ante la complicidad de un alto mando que permite que eso suceda sin exigir realmente al poder político que tome acciones técnicas reales y serias acompañadas en un presupuesto que les permita cumplir su trabajo. La Y pre- además se le delega toda la carga a la policía, como que la seguridad es solamente un tema policial. No viene acompañado de estrategias de prevención que son mucho más efectivas, mucho más rentables. De hecho, hay varios estudios en la región que demuestran que por cada dólar que se invierte en prevención, se puede recuperar 6 a futuro. Y ahorita lo estamos viendo. Mire, estaba mirando un artículo. Cali este año va a cerrar, en 30 años, la ciudad de Cali en Colombia va a cerrar con menos de 1.000 muertes violentas, algo que no había pasado en los últimos 30 años. Cuando revisamos qué es lo que está pasando en Cali, en esta ciudad, al contrario, Guayaquil este año va a llegar a un récord de más de 1.400 muertes violentas, ¿no? Ya estuvo en el ranking de 50 ciudades más inseguras o más violentas en el mundo. Seguramente para este fin de año tendremos a Guayaquil y Esmeraldas en ese penoso ranking global de ciudades más violentas. ¿Qué pasa en Cali? Cuando miramos por el momento muy superficialmente lo que he podido revisar, pero voy a involucrarme más para poder saber qué es lo que realmente ha sucedido. Claro, lo que se resalta son varias cosas. Se resaltan estrategias de prevención que tienen que venir desde una planificación del Estado, pero donde también pueden jugar un rol importante los gobiernos descentralizados. ¿Y por qué digo esto? Porque ante la incapacidad del gobierno central,
los gobiernos locales también tienen el poder y la iniciativa de poder, al menos en algo, contribuir en estas acciones frente a ese vacío, ¿no? Porque lo ideal sería que desde una gran planificación estratégica del Estado se pueda articular ordenadamente en el ámbito de las prioridades y competencias de los gobiernos descentralizados, acciones en el eje de prevención integral de la violencia. Entonces, ellos han actuado en eso, han podido fortalecer ciudades resilientes que realmente construyan sociedades resilientes. Guayaquil es terrible y cuando miramos el tema de la violencia a veces está solamente concentrada en el tema narcotráfico. Así es. Sí, pero ¿qué pasa con los jóvenes consumidores de droga? Ajá. No hay, si ni siquiera tenemos servicios básicos, una atención básica de temas del sistema de salud, mucho menos en lo que es la atención de adicciones a jóvenes, más de 51,000 jóvenes adictos a la droga de la H en Guayaquil, que no tienen un servicio, un sistema de salud que pueda brindarles una alternativa de vida y que muchas veces esos mismos jóvenes son los que terminan siendo reclutados por organizaciones para cumplir acciones de sicariato. Entonces tenemos una juventud que se está perdiendo, que no se toman acciones ni desde el Estado central ni desde la parte local, y ahí es donde estamos mirando cómo eso se genera y se cosecha a futuro con más violencia, más inseguridad y no se actúa adecuadamente. Doctora, para finalizar, porque se nos va terminando el tiempo, yo le quería plantear estas inquietudes que tenía acá. La una, reforma constitucional propuesta por el Ejecutivo a la Asamblea y ha dicho entonces a los asambleístas, ahora mejorar el tema de la inseguridad dependerá de ustedes. Y por otro, el tema de la consulta. Estos dos asuntos que ha planteado el gobierno son, digamos, la solución mágica, pero además una solución que tendrá para efectuarla, para que entre en ejecución, tendrá que pasar mucho tiempo, ¿no? Estamos hablando probablemente de mediados del próximo año. ¿Esa es la solución para los problemas de inseguridad que estamos viendo en el país? Bueno, sabemos claramente que la consulta popular es una cortina de humo que no va a resolver los problemas que están en el ámbito de la seguridad. Los problemas se resuelven en este momento con decisión política que no existe, con transparencia, decisión política para ese tipo de reformas que acabamos de mencionar al inicio, ¿no? Pero también decisión política para otorgar el presupuesto que vienen ofreciendo la propia policía, pero que no se lo traduce en un presupuesto real que le sirva a los policías que están en la calle. Decisión política para tener políticas públicas que ordenen el funcionamiento del sector seguridad, pero también articule con el sector social, el sector de educación, el sector salud para abordar estos temas de salud pública que están ahí. Incluso la información sobre el tema de consumo y adicciones no se ha actualizado desde 2016, lo cual es penoso porque no se cuenta con información adecuada para que incluso los gobiernos autónomos descentralizados puedan actuar. Entonces, necesitamos eso y eso no se va a cubrir con una consulta popular que lo que está buscando en el fondo es nuevamente apropiarse de otros poderes del Estado que lo encubren bajo esta idea de que eso va a ser la solución a la crisis de seguridad. La crisis de seguridad se tiene que tomar acciones en este momento sin necesidad de esa consulta popular y creo que eso está en el fondo de ese llamado de consulta. No me voy a detener a analizar pregunta por pregunta porque creo que, a mi modo de ver, genera más gastos en un contexto en el que el Ecuador está en una crisis social y económica y donde no se han priorizado los recursos realmente para las poblaciones más vulnerables y al mismo tiempo se presentan preguntas como que fueran la solución a varias crisis que no es el caso. Entonces creo que no vale la pena detenerse a analizar pregunta por pregunta cuando esto realmente lo que demuestra es darle la espalda a los verdaderos problemas que está viviendo el país. Le quiero agradecer infinitamente a la doctora Carolina Andrade, especialista en temas de seguridad, de quien siempre aprendemos, ¿no?, sobre estos asuntos que nos preocupan tanto a los ecuatorianos, que nos tienen tan pendientes y que nos tienen también digamos, en alerta, ¿no? Por las cosas que pasan. El evento de ayer, por ejemplo, la liberación de JR, todo lo que sucedió en Guayaquil, son cosas que se podían haber evitado. Y claro, en definitiva, lo que dice Carolina Andrade es la realidad, ¿no? Un gobierno que no toma la decisión de actuar, bueno, las consecuencias están ahí a la vista. Le envío un fuerte abrazo, le deseo que tenga unas felices fiestas y que sea un gran año el 2023, Carolina. Muchísimas gracias, Alexis. Que estén muy bien. Un saludo a todas y a todos.